el mensaje de la palabra, Dios no tiene favoritos. Diga conmigo, Dios no tiene favoritos. Hay un libro que me encanta muchísimo de uno de mis adoradores favoritos, Marcos Brunet, que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y cuando leí este libro, me sentí tan retado, me sentí tan inspirado, mis hermanos, para dejar de pensar o de ver a Dios como el que me tiene que bendecir, como el que me tiene que prosperar, como el que me tiene que hacer una cantidad de cosas, porque es que es Dios y es que a Dios le toca. Y yo le digo algo, mi hermano, a Dios no le toca nada, porque todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Amén. Lo que usted necesita para prosperar, lo que usted necesita para ser bendecido ya está, pero usted tiene que activarlo. Amén. Amén. La luz, cuando usted llega a su casa, ya está puesta, ya sirve. Pero si usted no oprime el interruptor, ¿qué pasa? No se va a encender. Todo lo que Dios necesita para bendecirte, todo lo que Dios planeó para bendecirte, ya está instalado en tu vida. Pero necesita algo. ¿Cómo se llama? Se llama intimidad. Diga conmigo, intimidad. Iglesia, hoy quiero hacer un llamado fuerte, directo a esta iglesia para que nos convirtamos en íntimos de Dios. No por Dios, no porque Él lo quiera, no porque Él lo necesite, no porque dependa de la intimidad con sus hijos para ser Dios. Es porque nosotros necesitamos de la intimidad con el Padre para poder llegar a la plenitud y a cumplir el plan completo, el diseño completo por el cual tú y yo fuimos creados. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Pero cuando hablamos de intimidad, a veces como que esa palabra nos genera como muchos pensamientos, ¿cierto? Esa palabra intimidad como que se nos queda en el aire y no sentimos cómo poder realmente evidenciar si estamos o no estamos teniendo intimidad con Dios. Y hoy a través de esta palabra, iglesia, y a la luz de la palabra, quiero mostrarle cómo podemos nosotros llegar a disfrutar de una intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero también a la luz de la palabra le voy a mostrar 3 beneficios que usted va a tener al llegar a disfrutar de la intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Están preparados? ¿Quieren escuchar palabra del Señor? Vaya conmigo a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, en el versículo 12, Jesús estaba haciendo un llamado especial. Estaba exponiendo cómo Él tiene intimidad con sus hijos. Amén. Entonces en el versículo 12, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: durante el tiempo que estuve aquí, es una conversación que tiene Jesús con su Padre Celestial acerca de sus discípulos. Entonces Él está contando y le está orando por sus discípulos. Está clamando para que una vez Él parta de esta tierra, el trabajo que hizo en sus discípulos no se pierda. Pero la única manera para que el trabajo que Cristo había hecho en sus discípulos no se perdiera, era pidiéndole al Padre que se uniera, que los conectara, que los mantuviera conectados íntimamente, para que la fe de ellos no decayera en el momento en que pasaran por la tribulación y por la angustia que iban a atravesar por la muerte de Cristo. Amén. Mis hermanos, nosotros podemos venir aquí y recibir palabra, nosotros podemos venir aquí y escuchar prédicas, nosotros podemos venir aquí y recibir una cantidad de palabra profética si es necesario, pero eso no se hará manifiesto en nuestras vidas, eso no se hará real en nuestras vidas hasta que nosotros, o eso no permanecerá en nuestras vidas hasta que nosotros tengamos una completa unidad e intimidad con nuestro Padre Celestial.
Amén. No es lo mismo, y siempre he tratado de explicarles la gran diferencia entre estar cerca de Dios y estar unidos a Dios. Amén. Tú vas a un árbol, ¿cierto? Y coges una rama de ese árbol, ¿te gustó? ¿Cierto? O viste una flor hermosa, vas y por ejemplo encuentras una flor de cayeno bien hermosa y entonces te antojaste ponértela en la oreja, ¿cierto? Y entonces usted va caminando y ahí sin dar que nadie se dé cuenta, usted ¡pum!, que arranca la flor de cayeno, ¿cierto? Y ya se la iba usted a poner, pero su espíritu animalista, su espíritu botánico, su espíritu naturalista le empezó a remorder la conciencia, pero usted ya había hecho el daño, ya la había arrancado. Entonces, para disimular, usted vuelve y la pone en el mismo lado. Ahí como que medio se camufle. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? Que el resto de flores hermosas de cayeno van a seguir siendo rojas, hermosas, radiantes, y la que usted arrancó se va a secar. ¿Por qué razón? Porque aunque está cerca al árbol, aunque está cerca a la rama, no está unida. Amén. Hay mucho cristiano que viene a la iglesia, que se sienta en las mismas sillas, pero uno ve unos que florecen y unos que se secan. Vienen al mismo culto, cantan las mismas canciones, dicen amén al mismo tiempo. Y la gran diferencia está en que unos están cerca de Dios y otros están unidos a Dios. No basta solo con estar cerca. Diga conmigo, no basta solo con estar cerca. Mi hermano, si usted está acostumbrado a un cristianismo donde usted solamente hace el performance cristiano, cree que con solo levantar la mano, decir gloria a Dios, aleluya, amén, cree que simplemente con depositar el sobrecito en el alfolí, cree que solamente con venir religiosamente a la iglesia cada domingo usted ya salvó la patria, está mal. Porque lo que el Padre quiere no es que usted caiga en un estado de religiosidad, sino que usted experimente, escúchame bien, experimentes un nivel de intimidad tal que tú y Él sean uno solo. Porque eso fue lo que Cristo clamaba a su Padre acerca de sus discípulos. Y no solamente hablaba de sus discípulos de los 12. Dice, no solo oro por los que me han sido dados ahora, sino por los que me vendrán o me serán dados en el futuro. Amén. Y entre esos está usted y estoy yo. Yo no sé si usted recuerda a la primera persona que oró por usted. Puede ser su mamá, su hermano, un vecino, una vecina. Pero puedo decirte que antes del vecino, de la vecina, de tu mamá o de tu esposo o de tu esposa, hubo alguien que oró por ti hace más de 2000 años atrás, pidiéndole al Padre que no te secaras. Pidiéndole al Padre que no te dejara secar. Pidiéndole al Padre que no te dejara ser estéril espiritualmente. Pidiéndole al Padre que no permitieras que te creyeras el cuento de que eres lo máximo sin Dios y terminaras seco, solo. Amén. Diga conmigo, Jesús oró por mí. Y cuando usted se sienta desanimado y solo, vaya por favor a Juan capítulo 17 y escuche las palabras de Jesús. Jesús intercediendo delante del Padre por tu vida. Señor, que así como tú y yo éramos uno, que así como tú y yo disfrutábamos de una amistad íntima, que así como yo no tenía miedo para enfrentar a los que me criticaban, para enfrentar a los que me juzgaban, que así como yo pude atravesar por el valle de la sombra de muerte, pude enfrentar la tentación en el desierto, pude ser capaz de hacer milagros portentosos, de resucitar muertos, de sanar enfermos, de dar palabra que inspiraba a personas. Así ellos, y aún cosas mayores, puedan hacer, no en sus propias fuerzas, sino porque están unidos a mí. Amén. A mí esto me encanta. Porque si Jesús hubiese sido egoísta, era como que Jesús diciéndole al Padre, Señor, que todos me admiren y me adoren.
Señor, que todos me recuerden y nunca me olviden. Pero no, la oración de Jesús era una oración humilde. Señor, que así como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno conmigo. Amén. Es un llamado a la intimidad. Jesús sabía que apartados de Él nada podíamos hacer. No era que pudiéramos hacer unas cosas, es que la Biblia dice que nada, diga conmigo, nada podemos hacer. Y nada es. ¿Sabes por qué sientes que tu vida está empinada? ¿Sabes por qué te cuesta tanto vivir? ¿Sabes por qué te cuesta tanto emprender? ¿Sabes por qué te cuesta tanto orar? ¿Sabes por qué te cuesta tanto leer la Biblia? Porque estás intentando hacer todo por ti mismo. Porque estás obviando el mayor regalo que Dios nos dio, que se llama la intimidad. No estás queriendo entrar en el secreto con Dios, y por esa razón es que estás viviendo un cristianismo flojo, un cristianismo nominal, un cristianismo actuado. Por esa razón es que oras y sientes que la oración no cruza el techo, porque tu vida íntima con el Padre Celestial está nula. De labios honras al Señor, pero tu corazón está súper lejos de Él. Y esto es lo que a mí me confronta de todo esto. Porque cuando lleguemos delante del Padre, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió: mucha gente va a llegar al cielo y va a decir: Señor, Señor, pero si es que yo en tu nombre eché fuera demonios, pero si es que en tu nombre, mejor dicho, exorcicé allá a la suegra. Y el Señor dice que no te conozco. Pero Señor, si yo estaba en la alabanza, ¿cómo me va a decir que no me... Míreme bien. No, es que por más que... No te conozco. Sáquenlo de acá, por favor. El siguiente. Qué cosa tan fea. O sea, esto da como entre risa y como... El Señor sería capaz de sacar... Sí, si no te conoce. Si no apartaste tiempo para buscarlo a Él en el secreto, por más que vengas a la iglesia, por más que lleves años y años y años y años haciéndote llamar cristiano, si tú no conoces al Señor en lo íntimo, si tú no conoces al Señor en el secreto, si tú no pasas tiempo con Él, si tú no le buscas conocer a Él en la intimidad, iglesia, no existe, no servimos para nada. Y muchos le huimos a los tiempos de intimidad. Porque estamos demasiado ocupados en el trabajo, porque estamos demasiado ocupados con nuestros hijos, con el colegio, con las cosas de la casa, y el Señor sigue a la puerta y llama. Y nosotros nos hacemos el de la oreja cocha. Pero cuando se inviertan los papeles y ya no sea Él el que toque a la puerta, sino que seamos nosotros los que: ábreme, Señor. Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas de mí? No te conozco. Y no te conozco y no puedes entrar. Mis hermanos, los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Por eso el enemigo está arreciando con su arma primordial en este tiempo, que se llama la distracción. Y nos está intentando distraer a tal punto que está reduciendo el concepto de intimidad, que está reduciendo el concepto de adoración, que está reduciendo el concepto de conocimiento de la persona de Cristo, y los está reemplazando con una cantidad de teorías humanistas, donde entonces Dios está es para servir al hombre, donde Dios está es para hacer sentir realizado al hombre. Donde estamos en esta tierra es para que Dios venga así como el mesero a ver a qué se nos ofrece. No, mis hermanos, nunca se le olvide que usted y yo estamos en esta tierra para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted le puede decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no te va a decir que vayas y cantes, que vayas y sirvas, que vayas y hagas. El Señor te dice: quiero que pases tiempo conmigo. Quiero que entres en el secreto. Quiero que pases tiempo en la intimidad.
Quiero que me conozcas. Quiero que sepas que tengo planes de bien para ti. Yo veo y estudio la historia de Moisés y no sé si exista esto, estoy en pecado de pronto, pero a mí me da una cosa como yo decir, yo quiero eso. Porque es que cuando tú encuentras a Moisés, al Señor contándole así como desahogándose todo, best friend del Moisés, así, no, estoy cansado, es que esta gente rebelde. Y entonces Moisés, Señor, cálmese. No me salga ahora que me hago aquí a abandonar en medio de toda esta. Usted fue el que me trajo aquí, usted me embaló y usted me saca de esta. Nos vamos los dos, pero a mí no me vaya a embalar. Oiga, es el Señor, no le estaba faltando el respeto, pero cuando hay intimidad hay confianza. Hermanos, hemos creído que entre más solemnes sean nuestras palabras, amantísimo Dios y Padre Celestial, creemos que más espirituales somos y no es así. Tampoco usted va a llegar a decirle, ¿qué hubo, Jesús? ¿Qué hubo, Father? No, tampoco, ¿no? Respeto es respeto. Pero estoy hablando de esa línea que usted cruza, donde usted lo escucha, donde usted lo conoce, donde usted sabe lo que Él anhela, lo que Él desea. Moisés cruzó esa línea. Moisés le dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas, yo me voy. A mí no me vas a embalar con esto. ¿Amén o no amén? Y el Señor, ¿por qué? ¿Por qué con Moisés y no con cualquiera de nosotros? Porque Moisés siempre quiso más. Diga conmigo, siempre quiso más. Mi hermano, la vida cristiana siempre tendrá más. Cristo es infinito. Pero qué triste que usted se conformó con la experiencia que tuvo por allá en el 90 y tanto, donde el Señor le tocó y usted habló en lenguas, y después para allá adelante solo recuerda la del 90 y tanto, y la del 2000, y la del 2010, y la del 2020, y la del 2023. No hay, solo fue en el 90 y tanto, y su vida espiritual se estancó ahí. Y usted dejó de quebrantarse delante de la presencia del Señor, y dejó de buscar la intimidad con el Padre, y dejó de intentar crecer en el secreto con Él, porque se conformó con lo que vivió hace años. Amén. Pero Moisés no. Moisés quiso más. Entonces el Señor le dice, bueno, Moisés, yo voy entonces con usted. Bueno. Cualquiera de nosotros nos conformamos. Pero Moisés dijo, yo quiero más. Y yo creo que el Señor le diría a Moisés, ¿qué más quiere usted? Si ya le dije que yo voy con usted, yo quiero verlo. Y el Señor le dice, está loco, nadie me ha visto y ha quedado vivo, hermano. No me importa. Al final yo le sirvo más vivo que muerto, pero quiero verlo. Desafiante, ¿no? Eso es lo que Dios está buscando. Gente que no se conforme con decir, yo sirvo en la iglesia, pastor. Pastor, yo escuché a mi amado. Pastor, yo entré en el secreto y Él me habló. Deje de creer que esas experiencias son experiencias surrealistas. El Señor te quiere hablar. El Señor te quiere abrazar, el Señor te quiere bautizar, el Señor te quiere quebrantar, el Señor te quiere consentir, el Señor te quiere sanar, el Señor quiere secar tus lágrimas con sus propias manos, porque quiere que le sientas. Porque entre más real sea Dios para ti, más real la gente podrá ver a Dios en ti. Tú te desesperas porque tus hijos no conocen a Dios, pero si es que usted tampoco lo conoce. Usted conoce de Dios, pero a Dios nada. Moisés conocía de Dios, lo escuchaba, Él le hablaba, pero Él dijo, yo te quiero ver. Y fue tanta la insistencia que Él le dijo, mira, métase a ese hueco rápido, voy a pasar, me mira la espaldita, pero cuidado, porque lo necesito vivo. Y él fue obediente y se metió. Y dice que una luz invadió ese lugar y él volvió. Ay no, a mí me como algo acá. Dicen que después de que él bajó,
su rostro brillaba. La gente vio, evidenció que en Moisés había pasado algo diferente. Iglesia, cuando usted es un hombre o una mujer de intimidad, la gente usted no tiene que andar diciendo, el Señor me habló. No, la gente lo sabe. Hay discernimiento. No para decirle los pecados a la gente. El Señor me mostró que andas en pecado, hermano. No. El Señor te da compasión por esa persona y tú lo único que vas a hacer es orar. Y si el Señor te da una instrucción clara, tú lo harás en secreto y no vas a ir a poner a esa persona en evidencia en público. Le abrazarás, le restaurarás, le dirás, Dios tiene una esperanza contigo, Dios no te va a dejar caer. Amén. Eso es el fruto de la intimidad. ¿Alguien me sigue aquí? Amén. Yo pregunto, ¿alguien quiere ser aquí un íntimo de Dios? Amén. Yo quiero. No me conformo. Yo quiero más. Y cuando veo el tabernáculo, que fue la orientación que Dios dio a Moisés para mostrar un poco acerca de ese lugar íntimo de adoración, le envió a que construyera una tienda dividida en 3 secciones. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el atrio es donde todos podían estar, donde todos podían llegar, donde todos se reunían. Luego venía el lugar santo, donde solamente podía entrar el sacerdocio, pero luego veía un tercer lugar llamado lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar a presentar el sacrificio. ¿Y qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, donde reposaba la presencia del Señor. Muchos, mis hermanos, de nosotros vivimos una vida espiritual en el atrio. Vamos a la iglesia, marcamos tarjeta, bien. Otros nos atrevemos a entrar un poquitico más allá, al lugar santo. Nos interesa escudriñar la palabra, leemos la Biblia, conocemos de Dios, pero solo el que cruza el velo logra entrar al lugar santísimo, donde ya no escuchas de Dios, donde ya no hablan de Dios, sino donde conoces realmente a Dios. ¿Sabes qué dividía el lugar santo del lugar santísimo? Unas cortinas. Y cada cortina tenía bordada en sus esquinas unos serafines con espadas de fuego, que representaban precisamente ese momento en el que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, del lugar de deleite, de ese paraíso, a causa de su pecado. ¿Amén o no amén? Esto es tremendo. Mire, escúchame por favor. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que fueron expulsados y el Señor puso en las puertas del Edén 2 serafines con espadas de fuego para impedir que ellos volvieran a regresar. Y esos mismos serafines eran los que estaban bordados, tejidos en las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué tipificaba entonces? Que ese lugar santísimo era el Edén. Era un lugar de deleite. Era un lugar donde reposaba la presencia del Señor. Esas mismas cortinas fueron llevadas al templo y fueron puestas también en un lugar que dividían donde quedaba precisamente el arca. Cuando Cristo muere, dice la palabra del Señor que se rompieron ¿el qué? El velo. ¿Cuál velo? Ese velo. De arriba hacia abajo se rompió el velo. Ya no habían serafines de fuego. Ya no había nada que impidiera que la gente pudiera accesar a la presencia de Dios. Amén. Ya la gente podía volver a entrar a ese lugar de intimidad, a ese lugar de deleite, a ese lugar de placer, sin temor. Y podía encontrar al Padre Celestial. A mí me encanta eso. La pregunta del millón es que muchos de nosotros seguimos creyendo que hay un velo, cuando ese velo ya se cayó. Y ahora, dice la palabra del Señor, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno socorro.
podemos ir confiados, podemos acercarnos confiados, podemos entrar confiados. Amén. El Señor te está diciendo, yo pagué el precio, a precio de sangre, para que tú volvieras a tener intimidad conmigo. Y esa intimidad se veía reflejado precisamente a través del arca del pacto. A mí me sorprendió. Y habían 3 cosas que por el tiempo se las mencionaré rápidamente, pero quiero que usted medite durante la semana en esto. Habían 3 cosas que contenía el arca del pacto. Lo primero que contenía eran las tablas de la ley. Diga conmigo, tablas de la ley. Las tablas de la ley aluden a la dirección, a la guianza del Señor. Dios les estaba guiando a ellos para que ellos pudieran caminar recto, para que ellos pudieran caminar dirigidos. Cuando tú tienes intimidad con Dios en el lugar secreto, el Señor te da dirección. Diga conmigo, dirección. ¿Está perdido? ¿Está confundido frente a una decisión que usted tiene que tomar esta semana? Frente a un tema laboral, emocional, frente a una circunstancia de un negocio, si invertir o no invertir, si hacer una sociedad o no hacer una sociedad. Vaya a la intimidad, vaya al lugar secreto, presente un ayuno, consagre una noche de vigilia, entre en el secreto y dígale, Señor, necesito tu guianza. Pero todos nos hacemos la fácil. Pastor, sí, yo sé que está en vacaciones. Bueno, pastor, ore por mí. Es que necesito tomar una decisión, ore por mí. Hermano, usted puede entrar. Ya no está el velo que impedía que solamente el pastor podía entrar, el sumo sacerdote. Usted puede entrar. ¿Para qué buscar intermediarios? Si Dios le está llamando a la intimidad a usted. ¿Amén o no amén? Amén. Lo segundo que encontrábamos ahí adentro era el maná. Diga conmigo, maná. ¿Sabe qué significa el maná? Provisión. Diga conmigo, provisión. ¿Está pasando por una situación difícil? ¿Necesita que Dios traiga recursos a su vida? A veces Dios tiene que cerrarnos la llave para volvernos a llamar al secreto. Porque a veces solo así entendemos. Uy, no, está faltando esto. Vaya al secreto. Necesito para esto. Vaya al secreto. Amén. Esto cuesta entenderlo. Pero es que el secreto, iglesia, está en el secreto. Amén. ¿Le resumo la predicación? El secreto está en el secreto. ¿Necesitas dirección? Ve al secreto. ¿Necesitas provisión? Ve al secreto. Pero también estaba la vara de Aarón, que floreció. Y esa vara de Aarón, ¿sabe qué tipificaba? Autoridad. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. El Señor quiere impartir sobre tu vida autoridad. Autoridad contra principados, contra potestades. Hay muchas cosas, muchos pajarracos que están volando sobre nuestra cabeza, iglesia. Y eso es inevitable. Decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido en ella. Amén. Principados, potestades se mueven en todo lado, pero lo que usted puede evitar es que eso caiga a su corazón. Nos rodea ambientes temerosos, tenebrosos. Hay zozobra en la gente, hay desesperanza. Usted sale y la gente habla mal del gobierno, habla mal de la economía. La gente todo el tiempo está diciendo estamos mal, vamos grave, yo veo el panorama oscuro. Pero si usted permite que eso caiga a su corazón, usted se va a deprimir, usted se va a llenar de desesperanza, usted se va a llenar de afán. Pero si usted entra al secreto y le dice, Señor, en tu nombre reprendo todo pensamiento, todo negativismo, todo dolor, toda tristeza, toda ansiedad, se va. Autoridad. Y muchos de nosotros pensamos que es que tenemos que ser perfectos
perfectos para tener intimidad con Dios. Y yo le puedo asegurar que no. Es más, cada uno de los símbolos que estaban en el pacto, en el arca del pacto, nacieron en un momento de dificultad y de rebeldía. ¿Sabía usted eso? ¿Cuándo le fueron dadas al pueblo las tablas de la ley? Cuando ellos estaban, ¿qué? Adorando al becerro de oro. ¿Cuándo salió el maná? Cuando la gente se estaba quejando porque tenían hambre y estaban revirando contra Dios y nos trajo aquí a morir al desierto. ¡Wow! Cuando el Señor le dice a las familias de Israel que buscaran varas, cuando la gente estaba cuestionando a Aarón diciendo, pero ¿por qué Aarón y nosotros no? Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Vayan y traigan unas varas, y la vara que florezca, esa será la persona que yo escogí. Amén. Mis hermanos, no esperemos a estar, mejor dicho, súper bien para entrar en el secreto. Es estando en el secreto donde vamos a empezar a estar mejor. No necesitas ser perfecto para entrar en el secreto, pero en el secreto Dios irá perfeccionando su obra en ti. Amén. Si hay algo que yo anhelo y deseo con todo mi corazón, iglesia, es que como hijos amados del Padre, le busquemos en intimidad. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres dirección? ¿Quieres autoridad? Yo conozco un hombre que tenía todas esas. Se llamaba Job. Diga conmigo, Job. Y dice la palabra del Señor que todos los días, eso no era de gratis. La gente dice, ese Job era el consentido de Dios. No, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene favoritos. Pero sobre aquellos que deciden pagar el precio, sobre aquellos que eligen el consejo de Dios por encima del consejo del hombre, pero aquellos que deciden hacer lo correcto, aun cuando todo el mundo se le vaya encima, a esos Dios empieza a bendecirles, a favorecerles, a darles dirección, a darles provisión, a poner autoridad sobre ellos, porque pagan el precio en la intimidad. Y dice la palabra del Señor que era una costumbre de Job todos los días. Diga conmigo, todos los días. Pues más fuerte, diga conmigo, todos los días. Iba y presentaba una ovejita en el altar. Todos los días. No cachaba festivo. No cachaba domingo. Todos los santos días él se presentaba, sacrificaba una oveja y la sacrificaba ¿por qué? Por él, por sus hijos y por sus bienes. ¡Wow! ¿Y quién era Job? El más rico de esa época. Pero no solo era rico en plata, era respetado. Dice que los ancianos se sentaban alrededor de él para pedirle consejo. Amén. Era respetado por la gente. Era una persona que la gente reconocía que había Dios, que le guiaba, que le orientaba. Es decir, una persona, como lo hablábamos hace 2 domingos, que gozaba del favor del Señor. Amén. Y entonces, pastor, ¿cómo pasó entonces? ¿Qué le pasó a Job? Que cuando el enemigo intentó ponerle a prueba y el Señor lo autorizó, lo primero que le fue quitado a Job, ¿sabe qué fue? Las ovejas. Porque sin ovejas no había sacrificio, sin ovejas no había intimidad, sin ovejas no había tiempo con Dios en esa época. Iglesia, lo primero que el enemigo va a hacer para dañarte a ti y tu familia y tus hijos y tu economía y todo lo que quiera hacer es evitar que entres en el secreto con Dios. Y si no tienes secreto con Dios, entonces ahí está la respuesta de por qué estás como estás. ¿Por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia el domingo y entre semana qué? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto buscas de Dios? ¿Cuánto hablas con Él a lo largo del día? ¿Amén? ¿O ay, ay, ay? Lo primero que el enemigo te va a arrebatar son las ovejas, son las ganas de orar, son las ganas de intimar. Lo primero que va a empezar a hacer es intentar que cambies la música en tu casa. Quitas las alabanzas y empiezas a poner pues a Diomedes.
Va a empezar a cambiar la atmósfera de tu casa, de tu hogar. Va a empezar a hacer que te olvides de la Biblia, de las palabras del Señor, porque vas a estar más ocupado leyendo el periódico, La Vanguardia. Esas son estrategias del enemigo para robarte las ovejas, es decir, aquello que te conecta con Dios, esos hábitos espirituales que te llevan a tener intimidad con el Padre. Una persona que se para en la brecha y dice, a mis ovejas no me las va a matar. Es un día difícil, fue un día complicado, pero que sea complicado no significa que no vaya a hablar con mi Padre Celestial. Todo lo contrario, entre más complicado sea mi día, más voy a buscar del Señor. Y entonces el diablo dice, no, a este no lo molesten, porque entre más lo molestamos, más busca del Señor. Pero si el enemigo ve que apenas medio te va mal en el trabajo, tú no quiero orar. Ore usted. No, a mí me fue muy pesado, no quiero orar, no quiero orar. El diablo dice, este es perfecto. A este con problemas, ya lo tenemos. Y te estás perdiendo de la dirección, te estás perdiendo de la autoridad, te estás perdiendo de la provisión de Dios, porque no estás teniendo un tiempo con Él. Amén. ¿Cuántos quieren ser íntimos del Señor? Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. La comunión íntima del Señor es ¿con quién? Con los que le buscan. Deje de creer, yo quiero ser un íntimo del Señor. Bueno, ¿vas a orar? Sí, el domingo. ¿Vas a leer la Biblia? Sí, el domingo. Cuando tenga tiempo, pastor. Hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a ayunar. Hermanos, vamos a buscar al Señor. Sí, pastor, cuando tenga tiempo. Hermano, la iglesia sigue siendo iglesia, Dios sigue siendo Dios, pero usted ¿qué se está volviendo sin Dios? ¿Usted qué se está volviendo sin lectura bíblica, sin ayuno, sin oración, sin palabra, sin intimidad con Él? Se está secando. Y el día en que Cristo venga a buscar fruto en usted, se va a encontrar con una higuera estéril, porque no tiene nada que recoger si usted no cultiva su intimidad. Y cuando el Señor Jesús se encontró con la higuera estéril, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La maldijo. Y dijo, no serás útil ni para mí, ni para nadie. Muchos están enfocados en ser útiles para sí mismos, para sus familias, para sus amigos, para sus vecinos, para sus empresas, para sus trabajos. ¿Pero útiles para Dios? No. Tengo muchas cosas que hacer, pastor. Bueno. Recuerde, mi hermano, que si no eres útil para Dios, no eres útil para nadie. O somos útiles o somos inútiles. No hay un punto medio.